¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Vean ustedes esta imagen que pone Alerta Mundial en Twitter, donde muestran que ya 9:30, 10 de la mañana y no hay nadie trabajando en las construcciones en Florida. Las construcciones abandonadas en distintos puntos de ese estado debido a las nuevas reglas, a las nuevas leyes que han implementado el gobernador DeSantis, que no permite y que persigue a los migrantes que estén indocumentados. Y eso, pues, básicamente vació de obreros o de, en este caso, pues, trabajadores de la construcción, de albañiles, de trabajadores que, pues, hacen labores de madera, de carpintería, diferentes áreas. Adiós, ¿no? Se fueron a otros estados. También han estado boicoteando los camioneros, los traileros, han estado boicoteando algunas carreteras de Florida, incluso, bueno, diciendo que no van a dar servicio para los suministros de ese estado. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Me recordó a un día sin mexicanos. Exactamente, exactamente. Ya, o sea, según las leyes estaban bien complicadas, por ejemplo, para sacar una tarjeta de manejar, sí, pues no, tenía que ser de Florida, y para tener una de Florida tienes que ser legal. Pues va a estar complicado, va a estar complicado. Vamos a ver ahora sí qué tan necesarios son los migrantes, qué tanto se adaptan, qué tanto quieren trabajar, ¿no? Los anglosajones, vamos a decir, ¿no? O los legales, ¿verdad? Que están ahí, que pues trabajan en otras cosas. Vamos a ver si le entran al kit, ¿verdad? Exactamente, y es que las multas son altas también para los que den el empleo. Pues bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a estar atentos a lo que está sucediendo ahí, pero un titular de hoy bastante impactante, porque Scholz, calladito, no decía nada, el canciller alemán, el mero mero de Alemania, que dice, ya ellos están viendo el fin de lo que llaman ellos el imperialismo de Vladimir Putin en Rusia. No necesariamente es que sea el fin de Vladimir Putin, pero sí del fin de su imperialismo. El canciller Olaf Scholz ha insinuado que los días del imperialismo del presidente Vladimir Putin están contados, en una muestra clara de impulso hacia Ucrania. Exactamente, dice, en algún momento terminará la guerra de Rusia contra Ucrania, y aseguró que, bueno, ellos para empezar van a estar apoyando a Ucrania hasta donde sea necesario, y si una cosa es segura, no terminará con una victoria del imperialismo de Rusia, porque continuaremos apoyando a Ucrania hasta que se logre una paz justa. Esto llamaba mucho la atención porque este canciller ha sido muy tibio para este tema, ¿sí? No se ha querido meter en problemas, fue de los últimos países que mandaron apoyo que no fueran cascos y chalecos, ¿verdad? Porque eso sí lo mandaron, pero lo demás para no que nos querían meter la mano. A ver, yo veo como 4 cosas ahorita que me parece son una señal de que algo está a punto de darse por parte de Ucrania, ¿sí? O sea, que está a punto de darse un gran golpe. O ellos es lo que calculan, ¿verdad? Pero te voy a decir, mira, esta Scholz, ¿verdad? Que no se había atrevido a decir nada, ni siquiera cercano a esto, no. Y lo ha dicho hoy, ¿no? ¿Qué dijo Macron? ¿Qué dijo Macron? Bueno, el día habló de que Putin había hecho un gran error geopolítico, ¿no? Bueno, sí, que perdió, o sea, que Rusia perdió, o que Vladimir Putin perdió el poder en tema geopolítico, o sea, básicamente que ha colapsado su poder. Eso es lo que decía Macron. Otro personaje que también había sido muy tibio al principio y que no ha sido mucho de confrontar directamente a Vladimir Putin o a Rusia, ¿no? Otro más. Pero también, ¿qué dice Sunak? ¿No? O sea, Sunak pues también anda en las mismas. O sea, y eso lo vamos a platicar ahorita porque está en otro bloque, pero el Reino Unido también está previendo que es pues un momento final para este conflicto. Un momento en el que pues expulsan. Pero yo sinceramente yo no lo veo porque yo no estoy ahí, ¿no? O sea, también tengo que decir, o sea, eso es lo que estamos viendo en base a la... Por si no se han dado cuenta. ¿Verdad? Por si no se han dado cuenta, no. Sí, o sea, en el sentido de que no es lo mismo, pues lo que ellos vean, incluso aunque estuviera ahí, no vas a ver todo. O sea, ellos, los líderes políticos, pues ven otras cosas mucho más allá de un simple bombardeo o una situación en un lugar en específico. Estos están viendo pues todo el panorama, tienen fuentes de inteligencia que pues son mucho más cercanas que lo que pueda tener incluso un periodista, ¿no? O sea, realmente, por eso creo yo que
aquí viene algo. O sea, aquí se está dando algo que no habíamos visto desde el principio del conflicto y que muestra una debilidad de Rusia. Bueno, tanto que otra señal que veo yo, que sería como la cuarta, es lo que está haciendo Prigozhin todos los días, que es minimizar el poder de Vladimir Putin, sabiendo que tarde o temprano lo tiene que enfrentar, sabiendo que tarde o temprano va a tener que ir pues a cobrar el cheque, porque pues es el que paga al final. Entonces, ¿qué estará viendo Yevgeny Prigozhin como para enfrentarse directamente todos los días con él y decirle un montón de cosas al Ministerio de Defensa y a la élite rusa? O sea, también esa es otra forma de observar que hay debilidad en el gobierno ruso. Exactamente, ahorita en este momento se han reunido en una cumbre en lo que es Reykjavik, que es la capital islandesa, varios líderes del Consejo de Europa. En casi 20 años no se habían reunido y se están reuniendo pues para hacer números, para hacer cálculos en cuestión de la guerra de Ucrania, quién puede ayudar más, qué se les puede dar. De hecho, acaba de anunciar en esta misma reunión Scholz que piensa mandar un paquete que sería un paquete récord en ayuda militar al gobierno de Kiev, Alemania, de casi $3,000 millones. No, pues no es cualquier cosa. Vamos a otro asunto importante. Ahorita regresamos a otras cosas de Ucrania, pero creo que este es por algo nuestro segundo titular. Vamos a eso. Bueno, hay zonas que están quedándose sin un gran porcentaje de aves en Europa. Pero yéndonos al extremo, hay regiones en las que han perdido la mitad de las aves que deberían de tener. Entonces, pues Europa está, perdiendo sus aves, está colapsando este tema, y hay zonas, las que menos problema tienen, han perdido un 25%. O sea, se está desapareciendo las aves en esta zona y hay ya una explicación, ¿no? Exactamente, este estudio se hace por parte del CSIC francés y de la Universidad de Montpellier, que aseguran que Europa desde 1980 a la actualidad ha perdido 800 millones de aves, o sea, el 25% más o menos anual pierden 20 millones de aves, y en los entornos agrícolas han perdido el 57%. Esta reducción es por dos causas. Uno, la crisis climática. Obviamente el cambio de clima, el aumento de las temperaturas está afectando sobre todo, por ejemplo, a las aves que viven en zonas frías, ¿no? Y también a la agricultura intensiva, el uso de los pesticidas y los abonos. Pues esta publicación se pone en la revista científica Proceedings of National Academy of Science y confirma que cada año, como les dije hace un momento, se pierden 20 millones de pájaros víctimas, por ejemplo, de su dieta, sobre todo las aves insectívoras, porque obviamente al estar comiendo insectos comen pesticidas. Comen insectos con pesticidas, pero también granos con pesticidas. O sea, el punto es que se están envenenando, y pues está muy interesante para los amigos que andan en tema de biología, de naturaleza y todo esto. Pues igual sí estaría bueno que chequen el artículo. Aquí está en pantalla el artículo científico. Igual pues si lo requieren me dicen y les paso el link. Está en francés, pero también hay una versión publicada en inglés. Ahí de hecho ahí dice N y le picas y ándale, sí, bueno, ahí está. Entonces, si le pones en la parte de arriba la zona de la esquina de la derecha. Sí, de la derecha. Ahí viene también la versión en inglés, pero bueno, el punto es que pues si se pierden las aves, se pierde pues gran parte del ciclo, ¿verdad? Del ciclo de la naturaleza, que pues ayuda a contener plagas, que ayuda pues a mil cosas, ¿no? Digo, aparte pues de que son evidentemente necesarias. Lo que llama la atención es que si un continente como Europa, que en teoría está preocupado por el tema y que están haciendo cosas, ¿qué estará pasando en otros países? ¿Qué estará pasando en otros continentes donde no hay reglas tan claras para proteger el medio ambiente? Habría que ver qué pasa en Latinoamérica, porque digo, sabemos que hay una escasez de aves en el mundo, igual que de insectos también. Muy probable por el tema de los pesticidas, muy probable por el tema de los contaminantes, etcétera. Pero no he visto hasta ahorita un número claro, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? O en África, ¿no? ¿Qué estará pasando por ahí? Sería súper interesante, pues, también saberlo. Exactamente. Dice, las especies que prefieren aire frío han reducido su población
en un 40% que las del aire cálido. Y también un punto importante es que las ciudades, digo que es bastante obvio, ¿verdad? El diseño de las ciudades también está reduciendo la población de los pájaros, y es que pues no es un ambiente hostil para ellos. Pues en las grandes ciudades estos edificios de espejo, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que han colapsado bandadas de aves porque chocan contra Chocan ahí ellos? con los edificios. Bueno, pues vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos a otro asunto importante. Otra vez una advertencia durísima por parte de China a Taiwán. Dice básicamente que los van a aplastar. Así de a tiro, que cualquier intento de independencia de Taiwán van a ir sobre la isla y los van a aplastar. El portavoz del Ministerio de Defensa, cada vez con una narrativa más dura contra Taiwán, que pues muestra, no por más que se muestran pacíficos en otros temas, específicamente en la onda de Taiwán, es claro que tienen una intención militar, ¿no? O sea, se están preparando, están rodeando constantemente la isla. No, no me imagino que tengan otro plan, ¿no? Hasta el momento, pues pareciera que esa es la única solución, ¿no? Un aumento reciente entre los intercambios del ejército de Estados Unidos y Taiwán, anuncios que ha hecho Estados Unidos donde va a enviar armas que, por cierto, ya desde hace tiempo que están pagadas, por lo que entiendo, ¿no? Pero que no se habían enviado por pandemia, no se habían enviado por diferentes razones. Esto pues ha molestado mucho a Taiwán, ¿no? A China, a China. Sí, bueno, de hecho, entre los puntos que molesta China es que Joe Biden está preparando, por ejemplo, aprobar, todo esto apenas va a aprobarse, el proceso, la venta de $500 millones en armas a Taiwán, así como un envío de más de 100 militares que van a estar evaluando los métodos de entrenamiento y van a estar ofreciendo sugerencias de cómo mejorar la seguridad para defender a la isla. Más aparte, los $19 mil millones en artículos militares que, como dice Pepe, ya estaban aprobadas, pero no se han entregado a Taiwán, pues porque se ha hecho un cuello de botella por, como dijo, COVID, lo de Ucrania, porque las fábricas están al límite, y entre ellos se encuentran misiles anti-buque Harpoon, entre otros muchos. No, pues dilos de una vez, no todos. Ok, los aviones de combate F-16, los misiles Javelin Stinger disparados desde el hombro y el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad o HIMARS, así como un lanzador múltiple de cohetes y misiles montados en camión, que se han convertido en algo súper importante en la guerra de Ucrania. Pues sí, no dudo que pues también lo retrasa Estados Unidos por razones diplomáticas o políticas. O sea, sí, ya le sacó la lana. O sea, ya cobraron 19 ya cobramos, ¿no? Y la pandemia, no sé qué, no, realmente también es presión de China, de que, ¿no? Pero pues bueno, supuestamente ya lo van a enviar, no los han enviado. O sea, no los han enviado. No ha llegado. Avísenme cuando llegue. O sea, porque, pues digo, sí he tardado estos años en enviar todas esas armas y ahora se ha puesto tan tensa todo este ambiente. Ya está dudo que vaya a llegar, pero bueno, vamos a ver si eso sucede. Vamos a la primera onda tropical, ¿no? No. Sigue, la OTAN. La OTAN va a intensificar la respuesta de riesgo por la infraestructura. Ya hemos hablado de que últimamente han estado viendo muchos rondines. No sé dónde quedó. Ahí está. Dale más para allá. Bueno, la cuestión es que han estado viendo muchos rondines de barcos rusos, ¿no? Que están disfrazados de pesqueros, pero pues que son rusos. Y dice, Rusia está mapeando activamente la infraestructura crítica aliada tanto en tierra como en el fondo del mar. Entonces, la OTAN ha decidido pues intensificar estos cuidados, la capacidad de disuasión y respuesta de la alianza ante el riesgo claro y presente para dicha infraestructura. Dicho el día de hoy, dice, entendemos el peligro claro y presente que enfrenta nuestra infraestructura submarina, dijo Hans Werner Wigmann, jefe de la célula y teniente general retirado del ejército alemán, cuyo último cargo militar fue director general del Estado Máximo Militar Internacional de la OTAN. Dijo instrucciones de que es claro que hay que aumentar la seguridad de la infraestructura respaldada, la disuasión y la defensa de la OTAN, su tarea principal, y la seguridad y la prosperidad de las sociedades. Es una amenaza real y la OTAN se está intensificando.
Bueno, pues vamos a lo de la onda tropical, ¿no? Porque pues eso es el punto. Aquí está, sí. O sea, Ay, perdón. te adelantaste, viste para otro lado ya. Bueno. Pero pues ahorita seguimos platicando de la OTAN porque tiene relación a los siguientes otros dos bloques que siguen ahorita. Ya era lógico, ¿no? Que tarde o temprano se iba a dar una onda tropical. Parece que Lucifer 247 ayer lo presintió, en sus ¿no? huesitos. O sea, ayer decía pues que posiblemente va a venir el primero para donde está él, allá para Puerto Rico, ¿no? Para Puerto Rico, pues pareciera que por lo menos le atinó en qué zona iba a formarse esta onda tropical. Dice, de acuerdo con la información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se formó la primera onda tropical de temporada. Esto, pues un día después de que inicie la temporada de huracanes, así que súper exacto en esta ocasión. Normalmente se adelanta. Dijeron, ¿es hora? Sí, pero en esta ocasión fue muy exacto. Tenemos como 3 años que se adelanta. Sí. En esta ocasión, pues fue casi exacto. Y la onda tropical, pues habrá que estar como todas, ¿no? Habrá que estar observándola porque pues estas ondas de repente se pueden llegar a convertir en fenómenos un poquito más grandes. Estos primeros normalmente son débiles, ¿no? Pero pues vamos a observarlo, vamos a ver qué tanto se acerca. A ver, aquí está la onda, a ver si lo podemos observar. Ahí está, ¿no? Va a ir avanzando por el Atlántico rumbo hacia el Caribe, pues que va a traer, pues viene desde África, viene tomando fuerza. Pudiera ser que en una de esas llegue a impactar hacia las islas caribeñas. Pudiera ser incluso que llegue hacia México, hacia Estados Unidos. Ya veremos, normalmente hacen eso, ¿no? Van tomando fuerza y luego van ligeramente subiendo por el Atlántico. Así que es posible ver esto más adelante. Me adelanto en el Windy, pero al estar tan lejos esta onda tropical, pues no genera ningún problema. O sea, por ahí si me adelanto a lo mejor por ahí del lunes de la próxima semana, no se ve todavía como sus avances. Así que pues yo me esperaría un poquito más para ver si realmente vamos a tener algún problema con esa ondita. Miren, por ahí del miércoles tal vez. No, o sea, aquí el Wendy no lo ve tanto. Sí, pero la verdad es que son demasiados días, son como 9 días adelante. La verdad es que no son tampoco tan precisos. Mientras más lejos, más impreciso. Bueno, pero ya se formó la onda tropical, nada más, ¿no? Y creo que pues era lo normal, lo que tenía que pasar. Hay poco polvo en Sahara. También ese es un tema que pudiera ayudar a que se formen más rápido este tipo de fenómenos. Acordarse que cuando ha habido mucha cantidad de polvo en Sahara, según los meteorólogos, eso disminuye o debilita las formaciones de estos fenómenos. Así que, pues bueno, vamos a otro asunto importante. ¿Qué más? Pues vámonos a qué pasó el día de hoy. Pues bueno, esta nota que la verdad me asombró muchísimo. Hay un programa, seguramente muchos de ustedes se acuerdan, que se llama Misterios sin resolver y que ahora ya lo rehicieron en Netflix. Creo que llevan 2 temporadas, ¿no? Dos o tres temporadas. La cosa es que en la última temporada se presentó en el último capítulo varios casos de niños secuestrados por sus papás, ¿no? Que el típico que la pareja se separa y no quedan absolutamente bien, obviamente, y se llevan a los niños, ¿no? El que no tiene, digamos, derecho de pues el cuidado completo, ¿no? La cuestión es que el día de hoy se da a conocer que uno de los casos que se presentaron en este programa de Misterios sin resolver, de un papá que había perdido a su hija, que se llama Kayla Ombihat, pues fue descubierta por un señor que vio el programa de Netflix y dice que fue a un mall y que vio a la niña, bueno, que ya habían pasado, ahorita tiene 15 años, la raptaron cuando tenía 9 años. Sí. Y pues pusieron la imagen de cómo se vería posiblemente ahorita a los 15 años. Entonces la vio, la identificó súper rápido el señor, qué capacidad de verdad. Y habló inmediatamente para decir que había visto a la niña y efectivamente ya la mamá fue detenida porque ella no tenía derecho sobre la niña porque tenía varias broncas bastante pesadas y pues bueno, ha sido regresada con su papá que tenía pues muchos años buscándola. Pues sí, ¿no? Impresionante. Recomendada la serie, por cierto. Ya no está obviamente el señor que la presentaba, pero pues ya lo hemos comentado aquí. Está muy entretenida.
y al final, los últimos capítulos de la última temporada es donde están estos casos que estamos comentando, porque los demás pues son de otros temas, pero al final agregaron como digamos ese extra, ¿no? Para que en un solo programa creo que fue. Es un solo ¿no? programa, sí, es el donde último, agregan creo. como 3, 4 casos por ahí y pues yo te comentaba, te acuerdas, dije, claro que van a resolver los casos porque pues esta serie la ve mucha gente y al final pues, ¿no? Ahí estaban las fotos de los niños y todo, pues si alguien los identifica rápidamente. Exactamente, y en su época, cuando salió esta serie de Misterios sin resolver, sí logró resolver muchos casos. De hecho, yo me acuerdo que al final, ¿te acuerdas? Ponían, este caso ya se resolvió, y así iban resolviendo, pero en el caso de Netflix, pues yo no había visto todavía esto, ¿no? Donde buscaban a personas tan claro, ¿no? Y pues bueno, ya se resolvió el primero, ahora los demás ya veremos si se resuelven. Vamos pues a otro asunto importante. Parece que nos escuchó Kim Jong-un ayer porque, pues, decíamos, no se ha hablado nada de Kim Jong-un. ¿Qué están haciendo los norcoreanos? Que, pues, han andado muy calladitos. Y en esta ocasión anuncian que ya tienen listo para desplegar un satélite espía. Ya aquí habíamos comentado de eso, ¿no? Se había dicho que estaban construyendo un satélite espía. Pero cada vez son más como precisos para... Cuando dicen que lo van a hacer, ya es que lo tienen hecho más bien. Y que más bien ya están como en los últimos detalles. Yo pensaba esto, sí, satélite espía. En unos años más. No, de volada. O sea, el satélite espía ya lo tenían. Ya ahorita están en las últimas pruebas y lo van a... De hecho, miren, fíjense la foto. Para que lo vean, que vean a Kim Jong-un. En otro, ¿cómo se llama? En otra faceta, distinto, vestido así como científico, junto con su hija. De hecho, ahí a su lado derecho, también de blanco con gorrita, está su hija, cada vez más grande, está creciendo mucho. Sí, porque apenas tiene 10 años. ¿Qué le están dando de comer? Bueno, el punto es que, pues ahí en esa foto se están haciendo las pruebas para la siguiente fase, dicen, del satélite espía que ya está supuestamente listo para desplegarse, listo para enviarse al espacio. No sé, he leído algunos reportes que supuestamente, entiendo, lo van a lanzar en un cohete. O sea, no lo van a lanzar en una nave, sino que lo van a preparar para que pueda ser lanzado en un cohete. Ya ven que sus cohetes llegan a 4,000 y pico de kilómetros. Uno de ellos llegó a 5,000 kilómetros. Pues digo, no le batallaría mucho en poder enviarlo al espacio en esa forma, ¿no? Exactamente, pues bueno, el periódico del país, el gubernamental, ¿verdad? Sí. Dijo que pues Kim Jong-un se citó y bueno, el día de hoy han asegurado que todo está listo para hacer este lanzamiento. Fue acompañado con su hija, como dijo Pepe al principio, y pues bueno, inspeccionó todo, porque es buenísimo para checar todo, que todo esté bien, él sabe de todo este rollo. Y pues bueno, entonces ya veremos pronto un satélite de Corea del Norte, sería el primero, ¿verdad? En el espacio. ¿Sería el primer satélite? No. Espía. Espía, pues sí, que sepamos, sí. Que sepamos, sí. Pero satélites, no, sí, ya han subido varios. Han subido varios, ¿no? Sí, ya tiene rato. Bueno, pues vamos a otro asunto importante. Bueno, cambiando de tema, han desaparecido al menos 39 personas, esto en un naufragio de un pesquero chino en el Océano Índico. Al menos 39 personas se sabe que volcaron, ¿no? Que desaparecieron en una embarcación donde tenía supuestamente gente de Indonesia, gente de China, gente de diferentes partes. Los servicios de rescate están realizando las labores de búsqueda, aunque por el momento no han encontrado a ningún tripulante según los reportes. Exactamente, pues bueno, esas son de esas cosas que suceden muy
que rara vez sabemos, ¿no? De estos naufragios en esta zona del mundo. Sí, ¿no? Digo, China tiene desplegados muchísimos barcos en todo el planeta. O sea, ya vemos que hasta en Chile y en el Pacífico, en todos lados andan pescando, sacando lo que, pues, recursos de donde sea, ¿no? Al final son 1200 bocas que alimentar, que no es nada fácil, entonces pues andan en friega por todos lados, ¿no? O sea, está sí, no, cuando cañón. ves que andan en Chile y dices, ¿pues qué andan haciendo hasta allá? ¿Qué andan haciendo hasta allá? Pues bueno, pues parte del... ¿qué más? Estados Unidos, ayer hablábamos, bueno, no, eso fue en la mañana. Uh-huh. Los rusos decían que habían logrado dañar un sistema Patriot, en los ataques que hubo ayer, bastante duros contra Kiev. Y bueno, el sistema de defensa aérea Patriot posiblemente sí sufrió daños, aunque no fue destruido. Esto es lo que asegura un funcionario de los Estados Unidos. De hecho, los sistemas antimisiles Patriot, pues que son de fabricación de Estados Unidos, van a ser evaluados para ver qué tanto daño sufrió el sistema, según este funcionario. Obviamente lo dijo en anonimato. Esto va a determinar si el sistema debe retirarse por completo o simplemente se va a reparar y que pueda seguir usándose por las fuerzas ucranianas. Porque, bueno, Rusia anunciaron con bombo y platillo que, pues, según ellos lo habían destruido y no sé qué rollo. Pero, pues bueno, según Estados Unidos van a checar a ver si fue un daño leve o si de plano habrá que quitarlo. Cero. Si tuviera que calificar cómo fue el ataque de ayer, el mayor ataque en los últimos 6 meses de Rusia, sí, se sacaría en un 0. Sí, no. O sea, de todo lo que lanzaron, que es la mayor cantidad de cohetes entrando en Ucrania ayer, en la madrugada de hoy realmente. En la madrugada de hoy se dio la mayor cantidad de cohetes que se ha visto en los últimos 6 meses sobre Ucrania. Así, paz. ¿Cuál fue lo único que dice Rusia que lograron? Haber destruido uno de estos sistemas Patriot. Uh-huh. Imagínate, o sea, digo, pues si así va a ser, o sea, estaba muy... O sea, realmente, pues tenían que decir que hicieron algo, porque todos los sistemas estaban siendo detenidos en el aire, todos los misiles detenidos en el aire. Las primeras imágenes que llegaron, que les pusimos ayer, casi al final... veíamos cómo estaban pues lanzando misiles y se iban viendo cómo los sistemas de Ucrania pues iban pues disparándoles y deteniéndolos, ¿no? Uh-huh. Entonces dicen, destruyeron un sistema Patriot y luego no lo confirman ni siquiera, ¿no? Porque ahora pues, resulta que el sistema Patriot al parecer no está destruido, o sea que pues ni siquiera eso, dicen, no, pues 0. O sea, realmente en esta ocasión, ya después de toda una evolución de un conflicto, pues Ucrania tiene los sistemas casi perfectos, porque no, obviamente sí caen misiles también de repente de Rusia, pero las zonas más importantes o más, donde hay más civiles, que es pues la capital y las ciudades del centro y el oeste, o sea, insisto, tienen que irse a refugios, porque nunca sabes, puede fallar un sistema y se mete un edificio y te destruye todo un edificio. O sea, es muy peligroso esto que están haciendo los rusos para los civiles, pero... también me imagino que dentro de la mente de Vladimir Putin y de la élite pues dicen, oye, no podemos por tierra, lanzamos una lluvia de misiles que tienen pocos de por sí, tienen muy limitados los misiles los rusos en este momento y tampoco funcionan, dice, oye, pues, ¿no? Que sigue. Por eso veo que lo que dice Reino Unido, que lo que dice Alemania, pues es, están en una fase final, ¿no? O sea, están en una fase muy complicada, ¿verdad? Exactamente. Por el momento, Ucrania solamente tiene 2 sistemas de defensa de este tipo de Patriot. Uh-huh. Uno que les dio Estados Unidos y otro que le donó Alemania y los Países Bajos juntos. Uh-huh. O sea, y no está claro qué tan dañado podría estar, no se sabe cuál de los dos. Lo que sí vimos y lo estuvieron compartiendo en línea es imágenes de las cámaras de seguridad de Ucrania. Estuvieron quitando así como hay imágenes que están viendo completamente la ciudad, que es muy normal aquí en México, las Mexcam, ¿no? Uh-huh. Que tú puedes entrar y puedes ver imágenes de Monterrey y no nada más del Popocatépetl. Bueno, ellos también tienen ciertas cámaras que siempre estaban abiertas, pues bueno, las han quitado porque, pues sí, estaban dando información que podría ser en contra de los ucranianos, ¿no? Sí, donde estaban localizados. Ajá, entonces, sí. Bueno, esa información, y le han estado pidiendo a la gente que ya no estén compartiendo ciertas imágenes, ciertos videos, porque pueden dar la localización.
Claro, claro, o sea, se veían supuestamente en las cámaras, se quitaron, se veían parte de los sistemas, entonces pues tuvieron que quitarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a otro asunto importante. ¿Qué más? Pues vamos a lo del dólar, ¿no? Sí, pues bueno, de una vez, ¿no? De una vez, comentamos. No es el siguiente bloque, todavía no. Ah, sí, Todavía no, no. no. Sí, no, todavía no hemos cortado ni nada de eso. Digo, realmente de lo que les quería comentar hace ratito, nomás que no alcancé en la mañana, era de este anuncio que estamos viendo aquí en pantalla. Es un anuncio súper bien producido, o sea, de la CIA. nivel Hollywood, ¿no? Que hace la CIA para todo esto está en ruso, ¿no? Está de hecho puesto en la cuenta oficial de hecho, miren, ahí está, en la cuenta oficial de la misma CIA, donde muestra o invita a los rusos que quieran participar, pues básicamente en ser espías, ¿no? O sea, Exactamente, tiene un mensaje muy, muy intenso. Dice, ser héroe significa aguantar, pero aguantar no significa tolerar sin sentido. Puede que la gente que te rodea no quiera oír la verdad, pero nosotros sí. No eres impotente, contáctanos a través de un método seguro. Entonces, y ahí mismo dan instrucciones sobre cómo hacerlo, cómo utilizar el navegador Tor, para entrar al dark web y utilizar ciertas herramientas de cifrado para ayudar así a la CIA, para dar información. La CIA quiere saber la verdad sobre Rusia y estamos buscando personas de confianza que puedan decirnos la verdad. Tu información puede ser valiosa, más valiosa de lo que crees. Y entonces en la imagen podemos ver pues a un trabajador en la oficina o de un burócrata, una madre, o sea, diferentes personas que podrían dar información importante a la CIA. Sí, casi cualquier información de cuando estás en una disputa así, casi cualquier información es importante porque pues que si falta un suministro, que si no sé qué, o sea, cualquier detalle que te den pues no deja de ser interesante y llama la atención pues la forma de invitar, ¿verdad? La forma de invitar así, ¿no? Abierta y con producciones así súper acá, ¿no? Porque incluso, pues, tuvieron que producir, estamos hablando de actores, drones, pues algo de efectos especiales, que si la nieve, o sea, si está, si le echo un número ahí, pues el anuncito sí te anda costando, varios cientos de miles de dólares, o sea, sí le metieron, y incluso, chécate ahí así de que el carro así con las banderitas rusas y todo, o sea, todos los detalles yo creo que deben de tener un porqué, ¿no? La forma en que lo hicieron y todo, el tipo de marca de auto que usaron, o sea, todos esos detalles yo creo que, pues, tienen una razón de ser y muy interesante, digo, se sabe, ¿no? Que todas las agencias de inteligencia tienen siempre como una puerta, un correo, algo, para que aquel ciudadano o ciudadana que quiera denunciar algo de su país, ¿no? Que no le está gustando y que quiere, pues básicamente enviárselo al país que es el enemigo de ese gobierno, pues lo puede hacer, ¿no? Digo, no todos los países supongo que lo hacen, pero sí, pues algunos de los más grandes están abiertos a eso. Muy interesante, ¿no? Este video se estuvo compartiendo, o sea, digamos, la red principal fue Telegram, que ya les hemos comentado que es muy utilizada, sobre todo para lo que es Rusia, Ucrania, toda esa zona se utiliza mucho el tema de Telegram. Telegram se usa en todos lados, o sea, todo lo que es pues cuentas oficiales de gobernantes, cosas así, porque al principio me acuerdo que querían los rusos tumbar a Telegram, pero se vino convirtiendo Telegram pues en una forma de que los mismos gobernantes, ya sea de Ucrania o de Rusia, puedan comunicar de forma directa. Entonces, por eso de repente nos hemos podido saltar o adelantar a ciertas publicaciones mediáticas de medios típicos oficiales, porque pues tienes las fuentes directas, porque te están llegando, entonces nomás estás revisando, mira, pues lo que está diciendo Lavrov, o lo que está diciendo Igor Girkin, o lo que está diciendo Prigozhin, o lo que está diciendo obviamente pues el presidente Zelensky, o así, ¿no? O sea, realmente pues son unos tiempos bien, bien interesantes para la información, ¿no? Dicen los de la CIA que están utilizando sobre todo Telegram
por el encriptado que tiene y porque Claro. es la forma en la que los rusos se pueden compartir este video sin que el gobierno, digamos, le siga el rastro tan fácilmente, y es la forma que han obtenido ellos noticias. Es la manera también en la que Ucrania pues comparte muchos videos para llegar a los rusos y que vean la realidad desde Ucrania, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a otra información importante. Bueno, pues vamos a otro asunto. Según un economista, el dólar cada vez está pues más en problemas porque cada vez deja de ser más una reserva. Dice un economista canadiense y profesor de la Universidad de Columbia Británica, dice, y ahorita les digo quién es, dice que el dólar o el papel del dólar estadounidense en el comercio internacional como moneda de reserva ha ido disminuyendo en los últimos tiempos. Otras monedas han ido cobrando mayor importancia en las transacciones internacionales como moneda de reserva. Él es James Brander, un economista, como les digo, canadiense, que compartió sus pensamientos sobre la tendencia mundial de la desdolarización y la disminución de la influencia del dólar estadounidense la semana pasada. El profesor advierte algo que aquí hemos venido comentando, que diferentes analistas de otras partes del mundo también han estado observando, y por eso pues seguramente a finales de este año vamos a ver cómo los porcentajes de la reserva puedan cambiar. ¿Cuánto? No lo sé, pero aunque sigue siendo mayoritario el dólar por mucho, después le sigue el euro y luego hay otras monedas, aún así, aunque te baje un 5%, es un 5% del poder que tú tenías y ya no lo tienes, y para que lo recuperes va a estar difícil. Entonces ese es un tema que yo estoy seguro de ahorita son de las preocupaciones que debe tener el gobierno de Biden, ¿no? Exactamente, un problema pues ya mundial, ¿no? Para en cuestión de su posicionamiento mundial como país. Dice James Brander que otras monedas han ido ganando importancia en las transacciones internacionales y como monedas de reserva, sobre todo pues por el momento que estamos viviendo ahorita de tensiones entre guerras, cuestiones geopolíticas, y dice sobre todo ha ganado movimiento el uso de la moneda rusa, que bueno, hemos visto como mucha del petróleo, el gas, etcétera, pues Rusia exige que se pague con su moneda, que es el rublo, y China también, y otros países, ¿no? La India también dijo que bueno, yo ya no voy a usar dólares, voy a usar las rupias para pagar ciertas cosas. O sea, ya no quieren depender del uso del dólar y se está utilizando más monedas locales para transacciones internacionales. Entonces tenemos una transacción, por ejemplo, dice aquí, entre India y Rusia, y se maneja una moneda india y una moneda rusa. Estamos viendo más esto en lugar del dólar estadounidense. Dice, y pues no hay problema en eso, ¿no? También, pues a lo mejor tampoco es tan bien solamente utilizar una moneda. Ojo con lo que dice Janet Yellen, ¿no? La secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Porque tienes razón en lo que les voy a comentar. Dice, cuando usamos sanciones financieras que están vinculadas al dólar, existe el riesgo que con el tiempo podría socavar la hegemonía del dólar. Claro. Dice, por supuesto, crea un deseo en parte de China, de Rusia, de Irán y de otros países en encontrar otras alternativas. Pues claro, si tú estás controlando cierto país en base a tu dólar, pues dice, está bien, ahí está tu dólar, veré cómo lo voy sacando, y entonces voy a usar bitcoins, oro, cualquier otro valor, cualquier otra moneda, y no uso la tuya. Y eso te funciona una vez y no te vuelve a funcionar. Exacto. Entonces, sí es un problema que si lo está viendo la secretaria del Tesoro, pues debe también de llamar la atención al gobierno de Estados Unidos. Dice, los esfuerzos de desdolarización han ido ganando impulso, sobre todo entre las naciones del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El bloque que ya dijo, básicamente, ellos van a hacer transacciones entre sus propias monedas. Exactamente. Entonces, pues bueno, ese es un tema que tiene toda la razón Janet Yellen. Entre más sanciones se pongan con cuestiones del dólar, pues más fácilmente pues crean su propio camino, ¿no? Pues sí, así de sencillo. Vamos a un caso muy curioso que de hecho por aquí me estuvieron comentando vía Twitter, porque empezaba a salir el rumor, ¿no? de un ataque contra el consulado de Estados Unidos. Vamos a eso.
En un principio le mando un saludo a David que me mandaba en la tarde, ¿no? Donde algunos medios vía Twitter, pero todavía sin mucha información, decían que varios miembros del personal diplomático habían sido atacados, un convoy de diplomáticos de Nigeria habían sido atacados de los Estados Unidos. Insisto, esto dentro del mismo Nigeria. Después se dio un comunicado donde decían que habían muerto 2 policías de Nigeria que estaban protegiéndolos, pero ningún diplomático de Estados Unidos había perecido. Y ahora hay más información, ¿no? Sí, al menos 4 personas fallecieron en un ataque perpetuado por hombres armados contra un convoy del consulado estadounidense en el sureste de Nigeria. Esto es lo que informa la policía de Nigeria y autoridades de Estados Unidos. Los asaltantes pues abrieron fuego contra este convoy en una carretera, la carretera principal del gobierno que se llama Barú, en el estado de Anambra, en uno de los centros pues donde hay más violencia porque hay movimientos separatistas en esta región. Entonces pues dice, ningún ciudadano estadounidense estaba en el convoy. Nada más para precisar esto, dice, los hombres armados le quitaron la vida a 2 agentes de la fuerza móvil de la policía y 2 empleados del consulado, pero todos eran nigerianos. Pero de todos modos, pues es un... No, de todos modos es lo mismo, es lo mismo, digo, sí. Pero para la visión estadounidense, ¿no? Si le tocas a un estadounidense y más del consulado, se arma algo grande. Entonces, por eso se especifica, no porque importe más una vida a otra, sino porque simplemente el problema en cuanto a tema diplomático se elevaría al 1000% si es que le hubieran pegado a alguno de los diplomáticos de Estados Unidos. Entonces, es un tema pues que seguramente el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos estará revisando y pues, no sé, tendrán que tener mucha más seguridad, porque al final Nigeria tiene zonas muy seguras, o bueno, relativamente seguras, y que están prosperando y que les está yendo bien, pero hay otras zonas que están pues con rebeldes y con disputas. Exactamente, ¿no? El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, confirmó el ataque, dice que están al tanto de esto, van a estar trabajando con su personal. Lo que dice que no está claro es qué estaba haciendo ese convoy con el personal de la Embajada de Estados Unidos en Anambra. No saben ni cuántos eran en el convoy, o sea que ahí hay también una cuestión rara, ¿no? Hay algo raro ahí también, sí, exacto. Y eran personal de la embajada, pero no era ninguno estadounidense, o sea, ¿qué estaban haciendo ahí, no? O sea, también eso debe de, me imagino que aclararse, ¿no? Exactamente, porque pues, ¿qué andaban haciendo ahí? Sí, no, está curioso, está curioso. Vamos a otro asunto importante. Bueno, tenemos ya compartimos todas las imágenes. No me acuerdo. Todas las imágenes no me no. Bueno, esta es una de las imágenes que Gastrid insistió. No, yo no insistí. Esto se llama Sony y es un dispositivo. Si lo vi, ustedes lo tienen. Si yo lo vi, lo tienen que ver ustedes. Es un dispositivo que pues evitaría utilizar el papel de baño. Según esto, la función de esta cosa llamada Sony. ¿Por qué Sony? Sí, hay una marca muy grande que se llama Sony. Hay un personaje que se llama Sony también de Nintendo. O sea, ¿por qué le pone Sony? Pero bueno, esto tiene una función de bidet que lanza agua a presión para limpiar la zona deseada, ¿no? Cuando vas al baño. Y pues está raro, ¿no? Porque digo, entiendo yo que en Japón se usa mucho el sanitario tiene un botoncitos y pues ahí, ¿no? Te limpia todo. Pero en el caso de esta cosa, pues, no sé, como que está raro. O sea, ¿tú te imaginas yendo a una casa de alguien y usando una cosa así? Pues no, obviamente no, porque pues yo no me ando ahí compartiendo cosas que no. Sí, o sea, como que muy raro, ¿verdad? Pero bueno, tocando nalgas ajenas, no, sí, gracias. Sí, ya sé. Está como raro. Y otra de las imágenes también curiosas. Esa está buenísima. 2 señores de 81 años que los invitaron a que se subieran a un automóvil, ¿no? Y sí, va, no sé qué. Y entonces cuando se suben al automóvil, como que no habían entendido el concepto, o no les dijeron. Y entonces, pues se sube y se da cuenta, dice, ¿dónde está la persona que va a manejar, ¿no? ¿Dónde está la persona? Y el auto empieza a andar porque es un auto automático, 100%, se maneja solo. Y obviamente, pues se sacan de onda, vean las caras. Y el auto se va, ¿no? Por eso también se dijo, ¿qué es la cosa que tiene arriba? Pues es el sistema que está revisando
si hay autos alrededor y todo eso, y ahí está. De volada se pone el cinturón el señor. No vaya a ser, digo. Sí, y el otro señor también. Pero y ahí está, ¿no? El auto manejándose solo. Está curioso. Cada vez veo más de este tipo de videos. Como que estamos haciendo ese proceso como de captar la idea de los carros automáticos. Porque todavía como que genera nerviosismo, obviamente, de que anden por ahí para muchos, ¿no? Entonces como que es raro. Pero pues ya hay varias marcas que han tenido el permiso para que anden navegando por todo Estados Unidos. Y pues sí, algunos han tenido accidentes, pero han sido muy mínimos. La verdad es que pues manejan bastante decente. Ahora, que eso pueda aplicarse en México, en la India, por ejemplo, que es un caos para manejar. Sé. O sea, yo lo dudo todavía, ¿no? Pero al menos en ciertas ciudades un poco más organizadas, yo sí creo que pronto va a ser muy aplicable este tema, ¿no? Digo, ya aquí por lo menos, pues ves que mucha gente lo utiliza para estacionarse o cosas así, o sea, pequeños detalles, pero no tanto como para andar manejando solos, ¿no? Por lo menos aquí yo no lo he visto, no he visto ni un solo experimento que hagan aquí. El señor, la cara que Mis pone. videos favoritos, la cara que pone. Aparte de los perros y los gatos, son ver a los señores ya grandes, no, 90, 100, 80, sí. Ver estas cosas, descubriendo cosas nuevas, porque, sí. O sea, se ve el impacto de ellos cuando ven estas cosas. Me encanta, hay un video también de una señora que le regalan una Alexa, y también está emocionadísima, pero tampoco sabe hablarle. Tú, como te llames, no sé qué, y le pide cosas, pero obviamente pues le tienes que hablar de cierta manera, ¿no? Claro. Pero me encanta verlos, o sea, cómo se van adaptando y pensar todo lo que han vivido. Y todo o sea, están de salida, pero todavía están descubriendo cosas nuevas. Increíble, está impresionante. Sí. Vamos a otro asunto importante. Hace rato me preguntaban que si había foto del hacker que están pidiendo, un hacker ruso que están pidiendo, ofreciendo más bien, 10 millones de dólares por información que los lleve a encontrarle. Él, bueno, en principio no habían publicado la foto, por eso no la pusimos, pero ya se ha publicado, ya se tiene la foto, es esta que está aquí. Estados Unidos está ofreciendo 10 millones de dólares por la captura de este hacker que ha robado información sensible y que ha afectado a infraestructura, que ha afectado a mucha gente, a empresas, al mismo gobierno de Estados Unidos. Ajá, este ciudadano ruso se llama Mikhail Pavlovich Matvey y es acusado de perpetrar ciberataques a hospitales, a agencias gubernamentales, a escuelas, a empresas, a fuerzas de seguridad para robar datos sensibles y exigir pagos pues bastante chonchos. Y desde su base de operación en Rusia, Matvey ha sido acusado de múltiples ataques con diferentes variantes de ransomware, que es secuestro de datos, que es yo tengo el control de tus datos en tu computadora, tú no puedes ingresar y te los voy vendiendo a cuentagotas, ¿no? Y esto para atacar todo lo que hemos comentado ahorita. Dice, estos delitos internacionales exigen una respuesta coordinada. No cejaremos en imponer consecuencias a los actores más atroces del ecosistema de la ciberdelincuencia. Se le calcula que de eso de lo que se le conoce, que ha recolectado 200 millones de dólares. O sea, por eso le están ofreciendo 10 millones para atraparlo, porque ha costado muchísimo. Sí. Y eso es de lo que se sabe. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no habrá hecho que no se tiene información? Entonces, si es uno de los hackers, yo creo que más productivos que he visto, ¿no? Y evidentemente, pues ya le tienen la foto, tienen el nombre, Mikhail Pavlovich Matveev, ¿no? Ese es el nombre que le han dado. Y con que se le dé información que lleve a la captura, con es suficiente, o sea, para dar 10 millones de dólares por parte de Estados Unidos, según han dicho ellos, ¿no? Sí, bueno, el Departamento de Justicia ha presentado 2 acusaciones contra Matveev, una en el Distrito de Columbia y otra en el Distrito de Nueva Jersey, y por haber conspirado por dañar equipo informático protegido y solicitar rescates. Nada más por estos 2 casos se enfrenta a más de 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable. Pues bueno, ahí están diferentes fotos de este personaje, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Si alguien lo ha visto,
Digo, aquí igual a lo mejor no sé porque luego también Latinoamérica se ha vuelto un escondite para muchos de estos ciberdelincuentes, entonces no está de más. Sí, no, falta que esté ahí en Playa del Carmen soleándose. Sí, tener la información. Ahí en Playa del Carmen varias veces han capturado a gente de los más buscados del FBI. Me acuerdo un caso de un policía que sin saber que era de los más buscados, lo vio tomando un café una persona y pues como lo que es ser un buen policía, ¿no? Lo vio y no sé, le dio mala espina. Le dio mala espina y se le acercó. Y tú lo ves el señor y lo ves como el típico turista estadounidense, un señor ya grande así, con su sombrerito y todo. Le dio la mala espina y empezó como a hacerle preguntas, se empezó a poner nervioso. Y entonces, pues ahí es cuando empieza a salir datos raros, lo detienen. No recuerdo cuál fue el pretexto, digamos, para detenerlo, para revisar como ya bien quién era, y se dan cuenta que pues era uno de los más buscados de Estados Unidos. Pero, digo, hay varios casos así, ¿verdad? De gente que se va a Brasil, se va a Buenos Aires, se va a Chile, porque dicen, no, pues acá buena vida y no nos atrapan, no hay... No, claro que sí hay. Pues no, hay policías bien listos y cada vez... pues la inteligencia entre los países se comparte más y pues sí dan con estos tipos de gente. O sea, exactamente, pues digo, es el estereotipo en las películas, ¿no? Siempre que roban es de que nos vamos a México, nos vamos a Costa Rica. Pues aquí los están esperando y aquí los detienen y se los regresan. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Hace rato comentábamos cómo el Reino Unido también ha dado o creen que se está acercando el fin del reinado, por así decirlo, de Vladimir Putin, ¿no? Lo dice Macron, lo dice Scholz y bueno, pues al parecer también Gran Bretaña está haciendo ese cálculo, el cálculo del golpe final. Exactamente, sí, recuerdan hace 2 días, si no me equivoco, Volodymyr Zelensky se reunió con Rishi Sunak y las armas británicas pues han sido un punto súper importante para las Fuerzas Armadas. De hecho, les acaban de decir que les van a enviar no sé cuántos Snowstorm, algo así. Misiles de largo alcance. Storm Shadow. Y bueno, de hecho, Francia también el día de hoy ya aseguró que también ellos van a mandar de misiles de largo alcance. El nombre de ellos es otro, pero son muy parecidos a los Storm Shadow. Entonces, pues bueno, este ejemplo ha dado, pues obviamente, un empuje a Ucrania. Miren, a pesar de las amenazas, inmediatamente que anunciaron se va a enviar los Storm Shadow, Rusia dijo vamos a destruir el Reino Unido, que no sé qué, o sea, amenazaron durísimo y estos ni se inmutaron. Ni contestaron. No dijeron nada. Y al otro día, 2-3 días, fue Volodymyr Zelensky y les dijeron, aquí te van todos los misiles que quieras. Realmente lo que calculan los expertos es que el Reino Unido está apostando a ser el que más apoye en el golpe final. O sea, que digan, digamos, fue la gota que derramó el vaso en favor de Ucrania. Porque muchos están criticando a Estados Unidos que están haciendo ellos un cálculo como de retrasar el conflicto para pues fines políticos de Biden, ¿no? Como decir, pues llega Biden a el 2024 y ahí sí te apoyo más y entonces pues ya ganas y ganas conmigo, ¿no? Pareciera que la apuesta a Europa es diferente, ¿no? Sí, es que según los cálculos que se hacen, dicen, debemos hacer que la guerra termine este año, porque después nos van a acumular más problemas para los años que siguen. Estamos hablando también que si no se acaba este año, se va a dificultar todavía más cuestiones de electricidad, energéticas, obviamente, pues muchísimos problemas que estamos viviendo y que no se pueden estirar tantos años. Quieren terminar con la guerra para poder hacer negocios con Rusia, o se extrañan a Rusia, ¿no? Y para poder hacer también bien negocios con China, porque con China, claro, afectado. O sea, han retrasado negocios con China, han retrasado negocios con Rusia, han retrasado negocios con Ucrania, obviamente. Entonces, pues ya, ¿no? Ya como que dicen, ya nos retrasamos con la pandemia, ahora nos retrasamos con esto. Pues ¿no? Hace falta el business, el negocio, y de momento como que va todo el apoyo. Y ya no mencionan Rusia, dicen Vladimir Putin, ¿no? O sea, porque el problema no es con Rusia, el problema es con específicamente el régimen de Vladimir Putin. Entonces, como que el mensaje lo empiezan a dar muy claro hacia ese sentido, ¿no? Y
pues no sé, me imagino que estará nervioso, no sé, yo digo, igual no conoce qué es el nerviosismo Vladimir Putin, a lo mejor, no sé, es como que todo, no lo sé, ¿verdad? Pero el punto es que está ahorita dándose ya una nueva fase, ¿no? Una fase en la que no funcionan los misiles, no funcionan las tropas, que sí, ¿no? O sea, bueno, vamos a otro asunto importante. Bueno, el día de hoy Suecia, que ha sido el país, acuérdense que Finlandia y Suecia lanzaron su convocatoria o su pedimento más bien para entrar a la OTAN, ¿no? Pero Finlandia sí ingresó, pero Suecia no ha podido ingresar porque ni Turquía, sobre todo Turquía, no ha permitido que ingresen a la OTAN. Exacto. Para que ingresen a la OTAN, todos los países que pertenecen a la OTAN tienen que dar un claro sí, si no, no se puede. Hungría, no sabes, ahí porque está como en duda caso de también, Hungría, ¿no? No me acuerdo, creo que también, sí, y Hungría. Hungría también. El día de hoy, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha advertido que está claro que el tiempo se les va a acabar, o sea, tienen un margen de tiempo para entrar y quieren y necesitan entrar a la OTAN antes de la cumbre de líderes de la alianza, que sería en el próximo mes de julio. O sea, tienen que entrar antes de julio. Uh-huh. Eso se va a hacer, esa reunión en la capital de Lituania, Vilna, y el proceso de adhesión a la OTAN ahorita está bloqueado por Turquía y por Hungría. Ahí el problema también es Erdogan, ¿verdad? Entonces, Erdogan, claro. El 28 de mayo, que es las votaciones, si no me equivoco, podría ser que veamos algo de luz, ¿no? Si es que Erdogan pierde, si llegara a suceder, sí, ¿verdad? Sí. Es que, o sea, Erdogan ahorita no va a hacer nada en pro de Suecia porque, pues, tiene el apoyo de Vladimir Putin en las elecciones. Uh-huh. Entonces, si apoya a Suecia, pues Vladimir Putin no lo apoya en las elecciones. Ya pasando a las elecciones, pues igual hasta apoya a Suecia, o sea, el mismo Erdogan, pero ahorita no lo puede hacer, ¿no? Entonces, y quién sabe si vaya a ganar, digo, si es una probabilidad, ¿no? También. Sí, pero también es una probabilidad. De hecho, el día de ayer, Erdogan le echó mala vibra a Estados Unidos, que es cosa que pues no es tan común, considerando que son como socios con la OTAN. Son de la alianza. Ajá, son de la alianza, pero dijo que Estados Unidos está manipulando las votaciones. O sea, pero también, pues, no digo que no, pero Rusia también, así que están parejos. No dudo que uno u otro estén intentando influir, ¿no? De alguna manera, pero, pues, bueno, vamos a ver cómo está. Se lo ganó Erdogan, pues Erdogan fácilmente pudo haber fortalecido la relación con toda la gente de la OTAN, pero prefirió irse pues con Vladimir Putin. Esa es la idea, esa es la realidad. O sea, igual no sé qué le deberá Erdogan, algo le debe definitivamente a Vladimir Putin, y algo le debe también Víctor, el presidente de Hungría, ¿no? También algo le debe, porque ¿cómo arriesgas tu economía? ¿Cómo arriesgas muchas cosas para darle preferencia, ¿no? a Rusia? Se me hace pues, un tema interesante. Sí entiendo que Hungría depende mucho del petróleo, pero pues había como formas, ¿no? De negociar y no se hizo. Pero bueno, vamos a otro tema importante. ¿Qué más? Pues oigan, que se vendieron todas las fechas de Luis Miguel. No sé qué. No, ya se vendieron. Ya, sí. De hecho tuvieron que abrir 2 fechas más. Pero bueno, eso X, no me pelen. El punto, sí, espérenme. Está viviéndose una sequía muy grave hídrica en Uruguay. Y digo, sí, hay que poner ojos en estos temas porque nos puede pasar a todos. Ya vimos. Ya no, sí, pero a este punto no. A este nivel no. Estamos a un paso. Si siguen los codos como siguen, se ha podido conocer que, bueno, Uruguay no tiene mucha población, tiene 3,5 millones más o menos de población, pero ahorita, desde hace más de una semana, casi 2 millones de uruguayos no pueden tomar agua potable. Ellos tienen la costumbre de que sí pueden tomar agua potable de la llave, uh-huh, y no lo pueden hacer ahora porque el agua sale salina. Entonces, okay, ahorita la única opción que tienen es o comprar agua embotellada o consumir esta agua salinizada que dicen que es imposible de tragar, que está horrible, y la razón detrás de esta mayor salinidad en el agua que sale del grifo es debido a que tiene una escasez por la sequía en 2 embalses en el río Santa Lucía, que abastece el 60% de la población. Dice, la insuficiencia de líquido
ha obligado a las autoridades a usar agua de las zonas de Santa Lucía cercanas al Río de la Plata que registran mayor salinidad, con lo cual los niveles de sodio se han elevado. Y pues bueno, la OMS recomienda que no supere los 200 miligramos de sodio por litro de agua, pero ahorita está en 440 miligramos por litro, o sea, más del doble de lo que la OMS sugiere como el límite. Como el máximo. Okay. Entonces, bueno, están viviendo una situación complicada, además de que el Ministerio de Salud Pública ha recomendado tanto a embarazadas como a personas con problemas renales, obviamente, y problemas cardíacos, que no tomen del agua. Dice, no sabemos si mañana o la semana vamos a seguir teniendo estos mismos valores de sodio. Entonces, pues bueno, les están pidiendo que compren, pues ni modo, agua embotellada. Ya me imagino lo difícil que va a ser encontrar. Sí, si no estás acostumbrado, ¿no? O sea, aquí en México, pues la costumbre es esa, ¿no? Como comprar los botellones y eso. Pero si no estás acostumbrado a eso, pues ya dependes de, ¿no? Del agua potable de la llave y si está cañón. Pues bueno, saludos a la comunidad de Uruguay. Vamos a otro asunto importante. Vamos a los comentarios, ¿no? Ya, vamos a los comentarios. Chéquense este invento, mira, chécate cómo, o sea... Son celdas solares. Son celdas solares, pero que las pones en unos minutos, así, las extiendes nada más. Despliegas. Para, por ejemplo, eventos o cosas que tengas que hacer en el exterior, ¿no? De repente, pues, tienes que ir a una zona donde pegó un huracán y no hay luz y tienes que armar una clínica móvil. Pues con eso lo puedes tener, te puedes tener energía, digamos, ¿no? Está bien padre. Está bien padre, ¿verdad? Chécate, o sea, es súper largo. Y lo ponen, o sea, lo jalan como de una estructura. Y luego ya de ahí como que, pues ya generan energía, ¿no? Que tengan que generar. Ay, te mandé un video bien bonito. No lo he visto. Acá, mira, está arriba del video que tú me mandas. Ok. A ver, ahorita se los enseña. Así andamos Pepe y yo ayer. Dice Lucifer, yo te dije, Pepe, el huracán nos va a partir en dos. No te eches la sal, Lucifer. No te eches la sal, o sea, no te programes. No, pero pues tenías razón, o sea, digo, de tu lado salió la primera onda tropical. No, todavía está muy lejos, digo, está en África. Pero, pues, bueno, nomás cuidarse y prepararse y ya, ¿no? No hay de otra. Adaptarse, ¿no? Adaptarse. Vean esto, es un capibara, ¿no? Y un pato. Están jugando. Y si ya se murió. Tenía mucho sueño, pobrecito. Oh. Qué chistosos son los capibaras. Los capibaras son lo máximo, la verdad es que qué lástima que no tengamos aquí en México. Sí, ya sé. Aquí nosotros los conocimos hace unos años por los, ¿cómo se llama? Por el bioparque. Por el bioparque. Y ahí es donde los vamos a visitar, a los capibaras. También te dejan tocarlos y darles de comer y todo, está bien padre. Bien tranquilos, bien chistosos. No se acostumbran de mascota, ¿verdad? No se acostumbran de mascota, pero la verdad es que son súper, nunca había visto un animal tan relajado en su vida, de verdad. O sea, he visto fotos de los capibaras literalmente al lado de cocodrilos. Arriba de cocodrilos. Sí, o sea, como que todo el mundo se lleva bien con ellos, o sea, o ellos son tan relajados que pues simplemente... Nadie los pela, pero de verdad que son bien impresionantes verlos. Dice, Antuña, dice, muchas gracias mi benefactor anónimo por la suscripción de hace unos días. Son la mejor comunidad. Saludos de Punta Arenas, Patagonia, chilena. Saludos, Antuña. Seguramente saludos, fue Bertinaria. Seguramente. No me acuerdo en el caso de Antuña. No me acuerdo. Pero, porque también ha habido más banda que pero dice Cronos, ¿cómo estás? Imagina ese huracán, se llamará San Gabriel. Dice, no, pues empiezan con la A, ¿no? Sí. Empiezan con la A normalmente, entonces. No han dado los nombres. Qué raro. Sí dijeron que, o sea, bueno, X. Dice Mistero, la guerra del futuro será por el agua. Lo dijo la hija de Nostradamus. Tenía hija de Nostradamus. Tenía hija. La vecina de Nostradamus. La vecina, todo el mundo. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas. Tapatía Plus, qué gusto. Saludotes también. Cronos, Marta Garibaldi, ¿cómo has estado? Muy buenas. Mistero. Salud. Mistero era el del comentario, ¿verdad? Sí, de la hija de Nostradamus. Sí. Está bueno eso. Dice Ana Giox, sí, en las pelis nos usan mucho para esas cosas feas. Costa Rica y México, de verdad. Sí, es cierto. Sí. Siempre.
porque se alucinan que van a vivir en el Caribe, ¿no? Porque para ellos México todo es el Caribe. Sí. Entonces, O el desierto. O el desierto. Una de las dos. Una de las dos. Sí. Dice Richie Sunak, él sale en un rey bailando bien locochón, dice Mr. Ono. No lo he visto, lo que sí me gustó mucho Lo voy a buscar. es una foto de Richie Sunak abrazando a Zelensky. Se ve que hay como muy buena vibra entre ellos dos. O sea, se me hacía que con Boris había buena vibra, Sí. pero creo que con Sunak todavía hay más. Dice, yo todavía me acuerdo del primer número de teléfono que tuvimos hace como... bueno, ok, se me imagino que es una conversación ahí que no recuerdo yo. Digo que yo no estoy siguiendo, perdón. Salvador Castorena Navarro, saludos. José Domínguez, Walter Osorio, Juan Pablo Álvarez. Hay que mandarle la buena vibra a Tibal, que ahorita está, no sé si hoy o mañana, pero estará ya compitiendo en Canadá. En Canadá, qué padre, ¿no, hombre? O sea, pues muchísima suerte, Tibal, si nos escuchas, que te vaya si no, muy también, bien. ahí te va. Sí, ahí te va la buena suerte, que te vaya muy bien. Isabra, Obdulia Hernández, ¿cómo estás? Laura Leiner, Marcelo Raúl Morán, dice, por fin que caiga Putin, dice Marcelo. También dice, saludos a Nightbot, siempre presente. Nunca impresente. Muy buena, saludotes. Dice, ese se ve bien Mr. Robot, pero en mal plan. Dice, oye, es sí, que ¿verdad? Sí son. Sí, ¿no? Sí, siempre son. Que ponen las fotos, esos fotos sí son. Saludos a Raquel Velázquez. Dice, hola Pepe, muy buen programa informativo. Gracias, Raquel. Gracias, Lupita Varespi, por tu comentario. También dice Raquel, me gusta la diversidad de información que ofrece este programa. Es Gracias. Muy completo. Y cuando hay que dar y cuando hay que dar, ¿qué dice? No sé, si cuando hay que dar está de acuerdo a la importancia. Excelente. Saludos, Raquel. Oye, míralo, destaque. Bien prendido. A ver, ¿dónde mira, chécate. Digo, si es que es él, ¿verdad? Suponiendo que sí es. Bueno, al menos sí. Bueno, si es que nos deepfake también. No, porque... no, deepfake no creo que sea. ¿No crees? No, pero pues sí que se parece a él, pero sí, no, pues sí es él. O sea, oye, pues, tiene derecho a divertirse. ¿Ese qué año es? ¿Es un video viejo? No sé si sabe, pero se bien prendido, pero sí parece bastante. Ahora, que la cara de Richie Sunak es como muy común, ¿no? Se me figura. Sí, pues no sé, puede ser, pero sí se parece un buen al menos. Quitarse los lentes. Sí. Sí, se parece un buen igual a muchos hindús, ¿no? O sea, puede ser. Sí, o sea, también. Saludos, gracias, Fiofort. Dice, aquí en Costa Rica está lloviendo mucho, dice, este país ha estado extrañamente muy seco, dice Fiofort. Hizo que Costa Rica pues tiene como fama de húmedo, ¿no? Sí está raro. Sí, dice Mónica Ortiz, comentario, tembló en Matehuala y en Cerritos de San Luis Potosí, 5 y 5.2. ¿Tú lo comentaste? Sí, lo comentamos el día de hoy, de hecho hicimos un reporte sobre dice, San Luis, sí. Evacuaron los edificios que siempre se mueven hasta cuando tiembla en México. Pero como que muchos los que estamos en tierra no lo sentimos, dice Mónica. Mónica, pues acuérdate, el año antepasado... en el 2020. 2020. Creo que sí, 2020. Cambiaron a San Luis Potosí como una zona sísmica, o sea, ya la consideran zona sísmica cuando antes no. Entonces, pues sí, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Dice Cronos Ares, México es el capibara del mundo. Recordemos el caso de cómo hubo alianza con Corea del Norte. Dice Cronos, sí, llevándose con todo el mundo. Sí, la verdad es que México llevándolo al nivel. Soli dice, pregunta, ¿qué se sabe de los noticieros de México del asesinato del argentino? Ay, qué feo. En las playas. Oye, qué fuerte, ¿no? El argentino y el canadiense. O sea, ¿qué está pasando ahí? Porque ya son 2 casos separados. Y el del argentino son 3 argentinos que les dieron de machetazos. Uno ya perdió la vida. Sí, ahora, el caso del canadiense también. ¿En dónde fue? En Oaxaca. En Oaxaca. Fue en Oaxaca. Sí. Qué tremendo. Bueno, ya sabes que aquí normalmente no comentamos como notas así como medias policíacas y eso. Pero sí yo lo he estado siguiendo, he estado leyendo sobre el tema. Lo que no me queda claro es pues cómo se dio, o sea, cómo fue que escaló a ese tema o a ese asunto. Lo que sí les puedo decir, en los 4 años de experiencia que tuvimos viviendo allá en Quintana Roo, pues por lo mismo, pues me tocó platicar con mucha gente local, sobre todo pues zonas que son de origen maya, ¿no? Que me decía, de hecho un argentino que tenía 20 años allá, me decía, hay zonas que se han maleado mucho, ¿no? Los locales, por así decir, ¿no?
Y yo no lo entendí hasta después, ¿no? Yo me acuerdo específicamente un señor, de los mayas que cuidaban esa zona, me acuerdo que me presumió, me dijo, no, el otro día entró un carro aquí y andaban como perdidos, unos turistas. Me dice, y pues no, yo ya tenía la mano en el machete, estaba así de que pero hacía punto de darles. Es que Y con, yo de que, los datos con el machete están cañón. o sea, pero lo contó con una calma, una tranquilidad, así. Yo así como que me río, no me río, ¿qué está pasando aquí? Y un señor ya así bastante grande, ¿no? Pero así, dijo, no, ya está, así a punto de darle, pero luego ya vi que, pues, se regresaron y no sé qué. Digo, órale, o sea, bravos, bravos, bravos. Entonces, me imagino que pues sí, hay zonas en las que son bravos, zonas en las que cuidado, ¿no? O sea, y que sí, o sea, el machete lo usan, ¿no? O sea, tremendo, alucinante. No sé si ya habrán detenido a la persona. Fíjense, en el caso del canadiense, Ujú. lo encontraron en una camioneta con un disparo en la espalda. O sea, ese ese es otro tema ya. Ese es otro tema, yo creo. De hecho, lo descubren los vecinos, se les hace raro que ven ahí el carro o la camioneta, el vehículo, ¿no? Y hablan las autoridades y pues se dan cuenta que ya no tiene vida. Y en el caso de los machetes, que fue hace 5 días, pues no, al menos a mí no me queda muy claro qué fue lo que pasó para que sucediera esto. El chavito, por cierto, que falleció, el argentino, bien jovencito, 21, 23 años, ya sus órganos fueron donados, van a dar a, pues, mexicanos, ¿verdad? Que van a recibir, pues, los órganos de este chico, y todavía quedan, aquí está, el agresor fue Cruz Irving, de 21 años, originario de Ometepec, Guerrero, pues, dice... Ya está detenido. Ya está detenido. No sé por qué, dice, el hombre atacó a los extranjeros porque sufre delirios de persecución. Atacó al turista tras haber ingerido sustancias tóxicas. Ah, ya está. O sea, andaba con paranoia y agarró el primero que vio. Sí, básicamente. Exactamente, no, hombre, qué mala suerte. O sea, además muy mala, publicidad para México. Y muy mala combinación, ¿verdad? O sea, meterse esas cosas y luego con machete en la mano, pues como que no, ¿verdad? Dice Fernando, algunas 2 semanas en la localidad de Pozas de Santana, de un municipio de San Luis Potosí, se abrió la tierra y se hizo una zanja alrededor de 500 metros. Tal vez tenga relación con el sismo de hoy en San Luis. Fíjate que sí vi lo de la zanja, de hecho mostramos las imágenes de esa zanja, pero no sabía que, digo, bueno, más bien habría que checar el epicentro, ¿no? No recuerdo exactamente dónde era. ¿Te acuerdas tú de las zanjas que puse aquí? No me acuerdo. Si voy a ir en San Luis, ¿no? A ver si ahorita lo checo. Porque era una zona, otra vez. Sí, te la mandé ahorita, se me había olvidado, mira, ahí está. A ver, vamos a ver eso. Es que está bien activo el Popocatépetl, ¿no? Punto y aparte, pero acaba de darse otra explosión más. Ya sería, ya le perdí la cuenta, ¿no? Esta. Ok. Esa merongas. Pues bueno, eso fue a las 8. De hecho, fue a las 8 de la noche, sí. Don Goyo otra vez tuvo otra explosión. Y pues bueno, es otro de las explosiones que han estado dándose en el Popocatépetl. Bien activo, ¿no? Bien activo el Popocatépetl los últimos 3 semanas. Lleva 3 semanas. Ya 3 semanas. 3 semanas, según lo que decía por ahí ¿Qué onda, Néstor? Saludotes. Sí, lleva 3 semanas ya, ¿no? Con ese tema. Ah, ya llegó. membresía. Ya mira, llegó el santo de todos los superchats. Soli, Marta, Adriana, John, María han recibido estos membresías. Gracias a Bertín. Gracias, Bertín, por tu apoyo y gracias pues a toda la comunidad que está suscrita y que, bueno, pues colabora de esa manera como Bertín, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pregunta Brese que si es lo mismo explosión que erupción. Pues no. No, ¿verdad? No. Como que erupción ya es lo máximo. Sí, ya cuando se abre una erupción puede ser que esté combinado, ¿verdad? Pero no necesariamente es lo mismo, ¿no? Felicidades a los ganadores, dice Fraseca. Buenísimo, saludotes. Fernando dice, es una localidad que se llama Pozas de Santana, pertenece al municipio de Guadalcazar. Bueno, con este dato
Lo guardo y ahorita checamos qué onda con lo que decías tú de estas aberturas, que se parecían a las de Mina, ¿te acuerdas? Sí. Se parecían a las de Mina, pero no recuerdo si era en San Luis o no, ahorita lo Yo checamos. tampoco me acuerdo, y es que también hablamos de unas grietas en Colorado. No, pero no, eran no. aquí de México, Okay. de México, sí. Dice, saludos, dices Misterio Astro y Pepe pregunta, si así a cambio de esa información privilegiada a través de redes, ¿pueden dar un permiso a una residencia en Estados Unidos como en las películas? Pues yo creo que depende de la información que des, o sea, si das una información acá bien choncha y tienes, o sea, cómo comprobar que es real, ¿verdad? No, que no es inventada, yo creo que sí, que sí te pueden dar hasta una residencia, algún ruso, por decir con este anuncio de la CIA, a irte a Estados Unidos según el peso de la información que sueltes. Supongo que sí. Sí, no veo por qué no. Supongo que sí, claro, pues que esos niveles. Mira, aquí le pregunté a ChatGPT cómo quiera la diferencia para que me lo explique de una manera más sencilla. Lo de la erupción y explosión. Dice ChatGPT, una erupción y una explosión son eventos distintos que ocurren en diferentes contextos y tienen características diferentes. Una erupción generalmente se refiere a un fenómeno volcánico donde el magma, gases y materiales sólidos son expulsados a través de la superficie del volcán, ¿no? Esa es una erupción. Dice, las erupciones volcánicas pueden ser explosivas, pero también puede haber erupciones no explosivas, dependiendo de la cantidad de presión acumulada en el volcán. Las erupciones volcánicas pueden generar flujos de lava, emisiones de ceniza, nubes ardientes, avalanches de escombros, deslizamientos de lodos, entre otros fenómenos. O sea, sí puede haber una erupción explosiva, pero una explosión no necesariamente es una erupción. Y dice, una explosión se refiere a la liberación repentina y violenta de energía en corto plazo, ¿no? Que es pues, básicamente cualquier tipo de explosión, ¿verdad? Entonces puede ser que, ahí está una erupción, pero pues con flujo de gases, nada más sale así. Ceniza, ¿no? Salió ceniza y es una erupción, pero no es una explosión, ¿no? Entonces, en este caso, pues es las dos cosas, ¿no? Es una erupción y es una explosión, ¿no? Entonces, pues ahí está. Gracias, ChatGPT. ¿Qué más? Dice, Misterio, ¿cómo estás? Luis Dutra, ¿qué onda? Saludotes. Mientras no nos encuentre el IRS. Dice, perfil. Dice, saludos a Fernando Gutiérrez. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué onda, Fernando? También aquí anda, dice, pero ¿cómo? Pero es como una manguerita, del Sony, para limpiarse las nalguitas. Sí, o sea. Yo siento como que es un sprayazo, o sea, a mí me da esa sensación. No hay un video. No hay un video, no lo queremos ver. Así dije. Pero una animación, que me habían puesto una animación. Una animación, ¿verdad? Que la verdad es que nosotros vivimos en la barbarie con eso de limpiarnos con papel de baño, ¿no? O sea, yo de verdad que digo, no, o sea, sí deberíamos de tener video, o deberíamos mínimo usar toallas húmedas. Lo malo de las toallas húmedas es que son muy malas para el ambiente. Pues sí. Porque no se deshacen. Estamos hablando de esto para los que están llegando, como que ¿qué está pasando? Porque están hablando de nalguitas. Ahí sea, está. Es esta cosa, un aparato que supuestamente quiere sustituir el papel de baño. Y es una especie como, no sé cómo funciona, la verdad, pero pues es muy sospechoso. Es muy sospechoso esto. Es como que muy raro esto. ¿Qué tan profundo? Mira, el punto aquí es que no tiene una tubería, entonces que tú lo tienes que rellenar. Lo vas a estar rellenando. Tienes que rellenar, está raro, ¿no? O sea, como que mínimo en el de los japoneses, pues no tienes que, o sea, nomás está conectado a la misma. Ay, sí, no, es que los japoneses sí viven en el 2030, o sea, sí está cañón. Que se haga calientita. Y que musiquite. Es que, pone musiquita y no sé qué. Y que la silla se caliente, para que mis nalitos no tengan frío en invierno. Dice Laura Leiner, ojalá ese carro llegue pronto a México, el del Jaguar. El Jaguar, está buenísimo el video, me encantó. ¿Cuál? El Jaguar que se maneja que es automático. Estaría bien padre, ¿verdad? Así de que, ay, sí, llévame a no sé dónde. Llévame, sí. Pero, o sea, sí, el otro día, pues sí nos cuestionábamos con este video donde está un policía queriendo parar el carro con autopiloto. ¿Quién es el responsable en un choque, no? O sea, en caso de que no haya absolutamente nadie como ese, o sea... El carro. Sí te pone... sí, lo van a llevar a la cárcel el carro. Dice...
Marta dice Garibaldi, yo vi un video donde ponen unos niños hacer una llamada en un teléfono público de disco y no saben cómo usarlo. Y a usar la máquina de escribir. Sí, yo he visto también eso. ¿Qué es una máquina de escribir? Ay, sí. Dice Pepe, funciona como las conchitas en la película de Arnold y Sandra Bullock. ¿Cuál? Conchita. ¿Cuál es esa? Ya. La del futuro. Es una película futurista. Sí, bueno, pero no me acuerdo de sí, algo pasa con lo del baño. Nomás que no me acuerdo muy bien cómo está la onda. O sea, hacen referencia ahí, pero nunca sabía obviamente, pero pues dice, por el bien de todos, ojalá Don Goyo tranquilo por mucho tiempo. Saludos desde Tehuacán. ¿Cómo estás, María Elena? Saludotes, muy buenas. Dice Tapatía, a mi hija le enseñé a usar esos teléfonos y no tenía idea de cómo usarlo. Sí. Pero en la computadora es una máster. Sí, ¿no? Pues claro. Pero ponlos con las cosas viejitas y no saben ni qué rollo. Me acuerdo siempre cuando veo esos casos de la película esta de iRobot, donde sale Will Smith. ¿Se acuerdan que su personaje es un policía que está investigando un asesinato y cree que lo hizo un robot? Sí. Y y él le gusta lo analógico, ¿no? Que es como lo de ahorita, bueno, un poquito más atrás. Y me acuerdo que tiene un reproductor de CDs. Y va a otra poli y le dice, reprodúcete. Y no sabe cómo reproducírselo porque no sabe que tiene que picar el botón de play nada más, ¿no? Entonces así están los niños ahora también, o sea... yo la revista haciéndoles así, ¿no? La revista. No, yo lo he visto en el baño, por ejemplo. Uno de mis hijos, por ejemplo, quería que se lean las hojas y le hacía así, o sea, buscaba el sensor y yo, palanquita, mijo. Palanquita. La palanquita. Pero pues que ya empieza a ver como esa desconexión a lo análogo, ¿no? ¿Cómo estás? El demoledor, exactamente, Jadel. Esa mera. Dice Bertín, Pepe es milenio. Pues es milenio. Te alcanza. Por ahí anda. Te alcanza a subir al tren, le damos permiso que se suba. Dice Misterio, cuando empiezan a insultar a la máquina del baño para limpiarse con la multa en los papelitos, dice. ¿Cómo tú? En Demolition Man. En Demolition, ya, sí. Sí, no me acuerdo muy bien cómo está. Me acuerdo que había un chiste con el baño, pero no me acuerdo muy bien cómo. La verdad es que no esta estaría buena volverla a ver nomás para el rebane, porque, o sea, los efectos han de estar bien chambones, además, es como... se me hace que ya no la he visto. No, bueno, pues con más razón hay que conseguirla. Lo malo es que ahora no puedes conseguir, o sea, muchas películas viejas, pues nomás en internet ahí rascándole, pero no hay como una plataforma en la que digas, bueno, este es el Netflix de las películas viejillas, ¿no? Ay, sí, luego es un rollo, porque vamos a suponer que este mes está en Netflix, ¿sí? Esa película. Y en 2 meses a lo mejor ya no está, a lo mejor ya la compró HBO y ahí tienes que andarla buscando. O sea, es un rollo esto, de repente dice María, a lo mejor sí está en Netflix, déjame la busco. ¿Cómo se llama el demoledor? Dice María Onofre, dice, qué leche. Dice, por el bien de todos, ojalá Don Goyo tranquilo. Ok, bueno. Perdón. Esto es el Netflix ya. Se puso solo. Saludos a la Estrellita en la moderación. ¿Cómo estás, Ale? Saludos a Dante también. Muy buenas. Muchas gracias de nuevo a Bertín por esas membresías. Ahí está. Y gracias a toda la comunidad también. ¿Sí está? No está, dije. Okay. No está, pero está de Arnold y sí. Schwarzenegger viejito, o sea, ya están viejitos ahí, entonces se llama 2013, digo, bueno, sí. No está tan viejito. No, sí está viejito, 2013. O sea, digo, ya tiene 9 años. 10 años, sí. Bueno, 10, sí. Ay, pero no está esa. Me voy a buscar, ¿a dónde la encuentro? Dice, ¿cómo estás, Walter? Muy buenas. Salud, dice Misterios, a cada insulto o palabra inapropiada a la máquina le expedía una multa, un papelito y con eso se limpió. Sí, cierto. Empieza a decir un chorro de groserías y entonces agarra todo el papel y ya se lo lleva para poder limpiarse porque él quería el papel, no, él no quería usar la cosa esa que tenía por ahí. Es una onda así comedia futurista. Okay. Dice Fernando Gutiérrez, comentario, mi abuelo era de San Miguel el Alto. Hace unos 20 años que fui y me acerqué a una muchacha muy guapa para sacarle plática y en eso sale su abuelo con un machete y me dijo que me alejara. ¡Ay, coño! Sí, lo que les digo, que sí es
O sea, sí hay un uso de como de defensa ahí bien Sí, raro de sí, con los sí. machetes, sí, en ciertas zonas del país, sí. Sí, está intenso eso. Sí. Dice Mr. O que ChatGPT es tu mejor amiga. Sí, Sí, lo he visto. Le dice gracias. sí. Y le dice por favor y disculpa. O sea, se Yo- burlaba de mí porque le daba las gracias a la máquina del estacionamiento. Y ahora él resulta que... Pero rara vez. Y lo hago porque mi hijo mayor es el que me dice que haga eso. Me dice, no, pero sí, las gracias. Y yo, de que, bueno, ok. Pero no está botana porque le dices gracias y se emociona, ¿no? Y entonces de que, ay, sí, no, que con gusto y que no sé qué, que se emociona y todo. Pero sí ha sido muy interesante porque cuando andas así como filosofando y no sé qué, y se te ocurre como una idea o se te ocurre o te entra una duda, pues empieza a cuestionarle y te da resultados bien interesantes que te ayudan a consultar. De repente no tiene toda la información, pero te ayudan al menos como una guía para seguir investigando, ¿no? Entonces sí está bien interesante eso. Bueno, pues nada, en media hora empieza Podcast 78, por si gustan pasar un ratito, unos minutos, unos 20 minutos por ahí con en Relatos de Misterio. Pues ahí estamos todos los días a las 11:30 de la noche. Ahí estamos apareciendo. Este es el canal, a ver si lo podemos poner por aquí. Para los que anden perdidos y no sepan de qué estoy hablando, es este canal. Podcast 78, todos los días, de lunes a viernes. Tenemos Relatos de Misterio, 11:30 de la noche. Son pues puro relato. Y ya, ¿no? O sea, son 20 minutos de relatos. Y todos los días son 20 minutos, media hora. Pues depende cuántos relatos tengamos ese día. Entonces ahí hay un chorro de playlist, ¿no? Si se van para atrás, hay un chorro de playlist de puros relatos, puras experiencias, testimonios de diferentes temas. Desde temas más de leyendas urbanas, de ufología, de fantasmas, de esto. O sea, hay muchas variaciones de traileros, de policías, de veladores. O sea, y ahí vayan aumentando. Muchas gracias, Adriana Ramos. Saludotes, gracias por el super chat. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, pues nada, los espero en media hora ahí. ¿Qué más? Bueno, nos vemos mañana también en Telegram. Les mandamos la notificación de las noticias que vamos compartiendo. Acuérdense que hay un en vivo a eso del mediodía con Pepe. En Noticias Pepe, ¿cómo se llama? ¿Noticias Internacionales? No. Última hora Pepe. No más, última hora Pepe. Bueno, ahí no batallen. Pongan Telegram, ahí les mando la notificación cuando empiece el otro en vivo. Sí, lo estamos enfocando mucho a la última hora de la mañana, ¿no? Y ahí lo estamos publicando en vivo. Y de ahí sacamos ya los bloques, ¿no? Y la noche, pues ya Astrid y yo aquí platicamos, ¿no? Okay. Buenísimo, pues. Un abrazo, Tapatía, Cristi, PSK, Ale. Muchísimas gracias a toda la comunidad que está entrando. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.